¿Qué tal, médicos? Hoy revisamos un tema muy importante como son los trastornos de la coagulación. Temas que sí hay que revisar, sí hay que tener en cuenta porque siempre han sido preguntados. Esto porque se pueden ver desde muchas áreas, en distintas partes y porque lo único que nos solicitan son cosas con diagnóstico diferencial, entonces no tiene gran complicación a pesar de que así lo parezca. Entonces vamos a iniciar con la clase del día de hoy y vamos a ver primero lo que son las distintas vías, la intrínseca y la extrínseca. Recordemos que la intrínseca es aquella que inicia a partir del factor 12, que después se vuelve el 11, luego el 9, se nos pierde el 10, luego sigue el 8, y después se une con la vía extrínseca a partir del 10. El 10 es aquel que aparece a partir de un traumatismo directamente, entonces yo siempre me aprendí así, el traumatismo es una zona externa, entonces a partir de ahí empieza, y de ahí posteriormente viene el factor visular, el factor 7, 7A, y se vuelve el 10. Para que el 10 se active el 10A, luego este selector de protombina, que vaya a la trombina, y se forme fibrinógeno, fibrina, y ya está, hasta llegar a la vía común, que es lo importante quizá, que la vía intrínseca es donde vamos a encontrar la mayoría de nuestros problemas el día de hoy. Y recordar que la vía intrínseca tiene una I, y eso es importante porque si nosotros partimos nuestra I en dos, nos van a quedar dos pedacitos, que son una T y una T. Y eso se refleja en que la vía intrínseca clínicamente se va a evaluar por medio del famosísimo TTP. Y con esto pues ya tenemos cómo evaluar la vía intrínseca. Se evalúa a partir de la I, que se vuelve la TTP. Y también recordemos que si se juntan esas dos T's, pues también podemos tener una H más la P que nos quedó. Quiere decir que serán tratadas por medio de las heparinas. Por el otro lado, entonces nos queda que la vía extrínseca se va a evaluar con el TP. Y este también se puede tratar por medio de los anticoagulantes orales. Lo que es importante saber que la hemofilia va a actuar también sobre la vía intrínseca, por eso revisamos que se mueva con el TTP. Y eso es fácil de aprender también porque recordemos que la hemofilia A afecta el factor 8 y la hemofilia B afecta el factor 9. Como nos aprendemos, yo me aprendí que el factor 8 tiene una A de Ochoa como el portero de la selección mexicana. Y así de sencillo ya te aprendiste que la hemofilia A es el factor 8 y el que te queda es el 9. ¿Por qué? Porque las preguntas a veces son tan sencillas como la hemofilia más frecuente es aquella que afecta el factor 8, 9, 10, 11. Pues ya le pones el 8. Vamos a iniciar entonces con la enfermedad de von Willebrand. Vemos que es un padecimiento hemorrágico hereditario y se presenta por la deficiencia del mismo nombre, del factor de von Willebrand. Su clínica característica van a ser hemorragias mucocutáneas y lo más importante es que va a afectar a la hemostasia primaria, que es la que vemos acá, en la que obviamente se forma el coágulo de fibrina con las plaquetas para evitar que siga saliendo sangre de un vaso sanguíneo. Que puede ser importante también, que menciona muchas veces la guía, que el factor de von Willebrand tiene una vida media de 12 horas, eso no es muy importante. Sin embargo, eso sí, los multímeros están sujetos a la degradación fisiológica de una metaloproteasa, que es el ADAM-TS13. Esta pregunta se ha llegado a hacer en exámenes previos, entonces por eso la señalamos y para que vean que sí venía en la GPC. La etiología, tenemos varios tipos: cualitativa, cuantitativa y mixta, siendo la cualitativa autosómico dominante, la cualitativa autosómico dominante y la mixta autosómica recesiva, que pues tiene ambas. Y también puede haber una enfermedad de von Willebrand secundaria, generalmente por lupus eritematoso sistémico o una gamapatía. Epidemiología, vemos que la enfermedad hemorrágica hereditaria más frecuente aparece en menos del 1% de la población, sin embargo es la más frecuente. Y la del tipo 1 o cuantitativa, vemos que va a ser también la más frecuente. El cuadro clínico es clásicamente por hemorragia mucocutánea, así se dan cuenta los padres que ven que su hijo se cepilla los dientes y no deja de sangrar. Y a veces este sangrado sí puede ser un poco agresivo o puede ser muy notorio, ¿no? No es como estos pacientes que pues tienen probablemente enfermedad periodontal y de ahí sale la sangre en las encías, ¿no? Estos pacientes tienen sangrado más importante o en su defecto tienen microtraumatismos que son muy difíciles de controlar. De ahí el que acudan con el médico. Vemos que entonces la evaluación debe incluir antecedentes personales y familiares, sobre todo periodicidad, o sea, cada cuánto. Y te van a referir que aparece después de hacer ejercicio, después de jugar, después de cepillarse los dientes, cronicidad de la misma, cuánto tiempo lleva con esa alteración, que por esto acudieron al médico, y incluso si requiere para su control transfusión de componentes sanguíneos.
¿Cuánto es la duración de ese sangrado? Es lo importante, 10 minutos o más. Se ha llegado a preguntar también cuánto tiene que ser el sangrado para considerar o sospechar la enfermedad de von Willebrand. Y un tiempo de sangrado más de 10 minutos obviamente no es normal en una herida pequeña. Si hay hemorragia de difícil control durante las extracciones dentales o también cirugías, también ahí se puede aparecer el cuadro clínico. O también en mujer a partir de la pubertad que cursa con menorragia intensa y ya descartaste otro tipo de alteraciones. Entonces también se puede aplicar un score exclusivo que es el Blooding Score para evaluar a la persona con sospecha de enfermedad de von Willebrand. Y este evalúa varias cosas. Estos son algunos de los síntomas que te va a evaluar y dependiendo qué tan frecuente o no lo presentes te va a dar cierto valor. Pero bueno, no es importante quizá la puntuación, sino los síntomas importantes del cuadro clínico, los cuales incluyen obviamente epistaxis, hemorragia cutánea, hemorragia en heridas menores, hemorragia en cavidad oral, hemorragia gastrointestinal, hematuria por daño por extracción dental, por cirugía, menorragia, hemorragia postparto, hematomas, hemartrosis y también incluso hemorragia del sistema nervioso central. Todo esto te va a dar una cierta puntuación y vemos que lo va a evaluar de grado -1 a grado, bueno, perdón, de grado 1 a grado 4. -1, ausencia en síntomas de síntomas en procedimientos invasivos de extracciones dentales, 0, ausencia de síntomas, 1, presencia de hemorragia leve, 2, que requieren evaluación médica pero sin intervención, o sea que no le ponga ningún tratamiento, solo que preocupe al médico, grado 3, que incluya ahora sí alguna intervención médica, como cauterización de la zona porque de plano no deja de sangrar, ¿no? Eso por ejemplo puede ser una epistaxis, o también antifibrinolíticos. Y grado 4, cuando ahora sí requerimos incluso transfusión, o sea la pérdida sanguínea es tan grande que requiere ser transfundido, o la aplicación de desmopresina, que es el tratamiento de primera línea. El diagnóstico entonces, tenemos tamizaje y confirmatorio. El tamizaje o en persona con sospecha de factor de von Willebrand se recomienda una biometría hemática completa, con cuenta plaquetaria y flota de sangre periférica, el TP y el TTP. ¿Y eso por qué? Porque vamos a confirmarlo con una vez que se vea alargado obviamente el TTP porque estamos evaluando la vía intrínseca de eso que vimos anteriormente. Pues ahora vamos a pedir factor de von Willebrand antigénico, factor de von Willebrand y con factor de eritrocetina y también incluso determinación del factor 8 coagulante para diferenciar obviamente de otras enfermedades. Y vamos a ver que entonces lo confirmamos cuando tenemos un paciente con hemorragias mucocutáneas y actividad del factor de von Willebrand menor a 30 unidades internacionales sobre decilitro. Este valor apúntenlo. El tratamiento entonces tenemos dos. El de primera línea que es desmopresina y el de segunda línea que es directamente factor 8 o factor de von Willebrand. No es el mismo, sino que son las dos opciones de segunda línea. Entonces se recomienda utilizar la desmopresina, así se abrevia, de DABP en personas con factor von Willebrand o enfermedad de von Willebrand tipo 1. Sin embargo, el 1C hay que darle otro tipo de tratamiento. Pero bueno, lo importante es que la desmopresina se aplica para el tipo 1 y no funciona en el tipo 3. Aquí viene la dosis, que puede ser uso parenteral, 0.3 microgramos sobre kilo, diluida en solución salina. También se puede intranasal. Y el factor de von Willebrand vemos que puede ser con concentrados comerciales de coagulación, factor 8, factor de von Willebrand en los siguientes pacientes, que aquellos que tengan factor de von Willebrand mayor de 30, que sean de tipo 3, que sean de tipo 2B, o cuando se requiere la terapia por más de 3 días consecutivos. Incluso se recomienda en hemorragia grave cirugía de urgencia en un paciente que ya sabemos que tiene factor de von Willebrand. De primera línea, entonces solo recordar de desmopresina para la enfermedad de von Willebrand. Y en segunda línea, factor 8 o directamente factor de von Willebrand recombinante. Aquí viene que en el parto también se recomienda a las pacientes que tengan menos de 30 unidades sobre decilitro. Se va a utilizar desmopresina después de pinzar el cordón umbilical y mantener su uso por 3 a 4 días si es necesario. Preguntas difíciles. Grupo sanguíneo que puede afectar los niveles del factor de von Willebrand. Esta es la respuesta. Vemos que el factor de von Willebrand va a estar afectado o varía de acuerdo a los niveles que se presenten en el grupo O. Entonces, este requiere una medición más especializada. Es muy importante en el caso de que les digan que su paciente tiene un grupo sanguíneo O en el ABO. Y vemos que incluso se puede incrementar el nacimiento, por lo que se tienen que repetir estudios a los 6 meses de vida extrauterina. Pero recuerden, grupo sanguíneo que puede afectar los niveles de factor Willebrand es el grupo O. Y ahora, ¿qué otros elementos también te pueden alterar los valores del factor de von Willebrand? Siendo la respuesta
que no se deben realizar en pacientes con altos niveles de estrógeno, ya sea fisiológico o por administración exógena. Esto va a alterar los valores y por lo tanto se tiene que suspender y revalorar a los 3 meses. Y vemos que incluso se puede elevar en el caso de actividad física incrementada, infusión de epinefrina o hasta en el hipertiroidismo. Mucho cuidado en estos pacientes porque te puede dar valores complicados. El algoritmo está sencillo. Vemos que tenemos una mujer u hombre de cualquier edad con diagnóstico de enfermedad de von Willebrand y tiene hemorragia o requiere procedimientos invasivos. Se clasifica tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Si es el tipo 3, bueno, directamente ya vimos que le pasamos factor 8 o factor de von Willebrand y antifibrinolíticos. Si es el tipo 1, le podemos dar directamente desmopresina, parenteral o nasal y antifibrinolíticos. Y si es del tipo 2, pues solo hay que saber si es 2B, no se le puede aplicar desmopresina. Si es cualquiera, 2A, 2M o 2N, pues sí se puede dar desmopresina. Recordemos nada más otra vez, la actividad del factor de von Willebrand es menor a 30 unidades sobre decilitro. Continuando entonces, ahora tenemos la hemofilia y se define como una enfermedad hemorrágica hereditaria. Esta sí está ligada al cromosoma X y se caracteriza por deficiencia o disfunción de proteínas de la coagulación que va a aparecer en el factor 8 y 9, como ya vimos, 8A y 9B. La falta de estas glicoproteínas obviamente va a causar un retardo en la o disminución de la generación de la trombina y por lo tanto un defecto en la formación del coágulo. Y esto obviamente nos va a causar eventos hemorrágicos o purpúricos, ¿no? Como se ve aquí en la imagen. Etiología, vemos que tenemos la del tipo A, que es deficiencia del factor 8, y del tipo B, que es deficiencia del factor 9. Tenemos esta pequeña imagen donde vemos que el 80% o 85% de acuerdo a la GPC van a ser del tipo A y es la herencia ligada al cromosoma X. También la B es factor de coagulación, se pierde el factor de coagulación 9 y la herencia está ligada al cromosoma X. Representa hasta un 20-40% de los casos. Mientras que el C aparece en menos del 1% de los casos y está alterado el factor de la coagulación 11. Este ni siquiera viene en la GPC, pero solo para recordar. Entonces recordemos otra vez, la hemofilia A es nuestra fuente y la frecuencia va de 1 a 5.000 varones nacidos vivos. Entonces, ¿en qué casos si vamos a tener niños hemofílicos? Ya vimos, en el hombre sano y mujer portadora, y en el caso del hombre hemofílico y mujer portadora, y ese es el peor, porque podríamos tener un niño sano, una niña hemofílica pero muy grave, que sea doble X, en el niño que tenga un niño hemofílico y una niña portadora. Entonces hay que tener mucho en cuenta estos agentes porque te pueden llegar a preguntar incluso qué es si el hombre es hemofílico y la mujer portadora, cuál es la probabilidad de que tengas un niño hemofílico. Y aquí vemos que en el caso de que los dos tengan el gen, pues ese es el 50%. Si la mujer es portadora, 25%, y si el hombre es hemofílico, 0%. Esos podrían ser los highlights. Entonces, el cuadro clínico vemos que es una hemorragia espontánea también, pero que no se limita solo al área mucocutánea. Esta sí es en general. Entonces, hay que considerar la posibilidad de tener hemofilia cuando tenemos tendencia a la aparición de hematomas desde la infancia, hemorragias espontáneas, sobre todo en las articulaciones, en grandotas, músculos y tejidos blandos, hemorragia excesiva posterior a cirugía o traumatismo. Digo, es normal que sangres 500 cc, a lo mejor una cirugía, bueno, no es normal, ¿no? Pero a lo mejor te pasa. Pero que sangres 1500 cc cuando se ha hecho una buena técnica tampoco es normal, ¿no? Y hasta en 2 tercios de los casos vemos que existe un antecedente familiar, otra vez por esto de genética. Probablemente el paciente solo es portador, por eso no se había presentado anteriormente. Los sitios más afectados son las articulaciones, incluso aquí dice que la manifestación clínica patognomónica de la hemofilia es la hemorragia articular, o también conocida como amartrosis, que se caracteriza por sensación de entumecimiento, presión en la articulación afectada, es decir, un aura, y después se combina con aumento de volumen y temperatura, dolor e incapacidad funcional. Vemos que las articulaciones grandes son las más afectadas, por eso lo más frecuente es que aparezca en rodillas y codos, ya después en hombros y cadera. Y también te puede dar muchísimas otras, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, hematuria, que es súper común. Puede ser hemorragia incontrolable, posterior a un traumatismo, puede ser epistaxis, puede ser hematomas, puede ser rectorragia. Todo esto siempre hay que tenerlo en cuenta. Y como vemos aquí, una manifestación clínica relevante es la hematuria, que puede ser micro, pero obviamente lo más preocupante es cuando es macroscópica. Esos pacientes, si le han llegado a ver un paciente hemofílico, saben que pues sí es muy, muy agresivo, requiere muchísimas transfusiones. Si no tienes el factor o en lo que empieza a funcionar el factor recombinante, pero pues sí es muy, muy frecuente, ¿no?
como muy agresivo. El diagnóstico entonces vemos que se recomienda que el paciente con trastorno de la coagulación se realice biometría hemática completa y también conteo de plaquetas TP y TTP con diluciones y obviamente correcciones, ¿no? En caso de que le hayamos hecho algún tratamiento al paciente, y sospechar hemofilia si solo está prolongado el TTP y se corrige con mezclas de plasma fresco. Entonces desde ahí otra vez porque tenemos que evaluar el alargamiento del TTP. Y una vez que ya sospechamos esto y que vimos que el factor de von Willebrand era mayor de 50, pues podemos buscar cuál es la causa. Y para eso se tiene que determinar el porcentaje de actividad plasmática de los factores 8 y 9, ya sea por un método que es cromogénico en 2 etapas o coagulométrico en una etapa. Vemos que en el caso de que busquemos el factor 9 será con el coagulométrico. La gravedad entonces se puede clasificar en grave cuando tenemos menos del 1% del nivel o actividad del factor que nos va a causar hemorragias espontáneas en articulaciones o músculos. Gravedad moderada cuando tenemos una actividad del 1 al 5% donde puede haber hemorragias espontáneas ocasionales y también un sangrado excesivo ante un traumatismo menor. Y también puede haber una leve en el caso de que tengamos hemorragias graves ante traumatismo mayor o cirugía. Sin embargo, como tenemos una cierta actividad que vean que el límite es 40%, pues la hemorragia espontánea es rara. Entonces, otra vez, el umbral aquí nos aparece que es a partir del 40% cuando diagnosticamos hemofilia. Y va a ser leve del 40 al 5%, moderada del 5 al 1% y grave menos del 1%. Sencilla la clasificación. Como tratamiento se recomienda entonces el uso de factores de la coagulación, y aquí vemos en la guía que se recomienda todo paciente con hemofilia hereditaria ser tratado con concentrado de factor de la coagulación, esto significa CFC, concentrado de factor de la coagulación, y que esté derivado de plasma tratados con doble proceso o una activación viral. ¿Por qué? Pues porque no vaya a ser que de paso le metas VIH o hepatitis. O también puede ser recombinante. Y vemos que entonces no se recomienda el plasma fresco congelado. A pesar de que vimos que se podía corregir con esto, no se recomienda como tratamiento, ni tampoco con crioprecipitados como terapia de reemplazo. También se puede utilizar la desmopresina y antifibrinolíticos como epsilon aminocaproico y ácido tranexámico, pero esto queda en segunda y tercera línea. El de primera línea, factores de la coagulación. Y finalmente tenemos el tratamiento a demanda, el cual vemos que se obtiene, que puede ser directamente el factor que te falta, el factor recombinante, y aquí está la dosis, ¿no? En el caso del 8, pues se le pone el factor 8, y en el caso de hemofilia B solo se le pone el factor 9. Y aquí en el hemofilia B lo más importante es que no se recomienda como tal el uso tampoco de el plasma fresco congelado. Misceláneos, porque son preguntas complicadas, quizá o datos interesantes. Vemos que la higiene oral es esencial para prevenir la enfermedad periodontal y la caries, lo cual favorecerá la gingivomorragia. Por lo tanto, tienen que ir los pacientes al menos una vez al año al odontólogo. Y otras causas van a ser obviamente extracciones y traumatismo. Ya saben, por esto, de que hace 2 años el ENARM pues tenía muchas preguntas de odonto. Entonces, siempre hay que estar preparados para esas preguntas extrañas. Vemos ahora también que la hemofilia en la hemofilia se pueden tener relaciones sexuales de manera normal, entonces ese mito de que solo del misionero ya quedó atrás. La actualización de la GPC ya no incluye nada de esas cosas. Se recomienda entonces escalar analgésicos y tiene que ser como con cualquier otra persona. Primero paracetamol, acetaminofén, y si no, ya se recomienda celecoxib o meloxicam. Esto obviamente para evitar una probable hemorragia gastrointestinal. Por lo tanto, no se recomienda los AINES ni la aspirina, y tampoco el uso de esteroides. Y también se recomienda estimular al paciente a realizar actividad física con soporte de peso. Esto, por ejemplo, a partir de los 40 años se tiene que dar seguimiento por osteopenia y osteoporosis, así como mandar a medicina física y rehabilitación, así como endocrinología para valorar los bifosfonatos. ¿Por qué? Pues por esos pacientes que pues esas sangres o microtraumatismos obviamente van a estar alterando constantemente la arquitectura de sus huesos. Tenemos nuestro algoritmo. El algoritmo... Y finalmente la trombocitopenia inmune primaria o la TPI o como ustedes le digan. La definición vemos que es un trastorno hemorrágico autoinmune y se ha adquirido donde los autoanticuerpos antiplaquetas, sobre todo que no afecta al factor 2B y el 3A, se unen a los antígenos de superficie plaquetaria y esto obviamente va a acelerar su destrucción. Ahora, de acuerdo a la guía de práctica clínica, trombocitopenia se define a la cuenta de plaquetas que sea menor de 100.000. Entonces, ¿qué es lo importante? Que es una enfermedad adquirida por anticuerpos antiplaquetas, sobre todo que van a afectar a la glucoproteína 2B y 3A. La etiología entonces puede ser causada por destrucción
por células T, disfunción secundaria de los megacariocitos o incluso puede ser un antecedente de la vacuna SRP. Por guía de práctica clínica viene este antecedente. Entonces, mucho cuidado porque son preguntas muy difíciles quizá esas, ¿no? Epidemiología, vemos que esta por fin es más frecuente en mujeres, picos a los 4 años, 20, 34 y 50, 80 años. Si han visto una PTI, obviamente saben que la mayoría de los casos van a ser en niños, pero también yo creo que sí hemos llegado a ver pacientes que debutan a esta edad, ¿no? 50, 80 años, y yo le calcularía más que nada a los 64, 66. La mortalidad aproximadamente del 1%. La clasificación la podemos ver en primaria, secundaria, refractaria y también las fases de la enfermedad. La trombocitopenia primaria puede ser aquella que se clasifique como una trombocitopenia aislada, es decir, menos de 100.000 plaquetas en ausencia de otra enfermedad conocida. La secundaria, cuando es diferente a la primaria, así de sencillo te lo pone. La refractaria, aquella en la que tenemos solamente la trombocitopenia y se cumplen dos criterios al mismo tiempo, es decir, ausencia de respuesta o recaída y que también amerite un tratamiento incluso después de la opción de tercera línea, que es la esplenectomía. También la respuesta temporal a esteroides o inmunoglobulina no se incluye dentro de esta. Entonces el tratamiento no va a contar con una respuesta temporal, tiene que ser una respuesta nula. Y también tenemos las fases de la enfermedad, que se puede clasificar como la de reciente diagnóstico, que es aquella que aparece en menos de 3 meses, la persistente de los 3 a 12 meses, la crónica cuando va más allá de 12 meses y la grave, la cual requiere un tratamiento adicional a los que ya utilizamos, como transfusión. El cuadro clínico vemos que va a ser principalmente hemorragia y se puede manifestar de muchas maneras, obviamente, como petequias, púrpura, hemorragia en mucosas, hematuria, sangrado de tubo digestivo alto-bajo y epistaxis. Ese epistaxis me pasa con una A, pero es importante que vamos a tener petequias y púrpura, sin embargo son en todo el cuerpo para diferenciar de otras enfermedades. Vemos incluso que sobre el 3% de los pacientes tendrá síntomas significativos como epistaxis grave y hemorragia gastrointestinal, la cual aparecerá cuando tenemos obviamente menos de 10.000 plaquetas y la hemorragia intracraneal es muy baja, 0.5 a 0.1% y aparte no es predecible, entonces es complicado, no se evalúa en una primera instancia a menos obviamente que tengas datos de déficit neurológico o hipertensión intracraneana. El diagnóstico entonces por laboratorio que se realiza otra vez con una biometría hemática completa y frotis de sangre periférica. Vean que hasta aquí lo pedimos. Entonces, otra vez la biometría hemática y el frotis de sangre periférica. Y vemos que el diagnóstico se concluye cuando estos nos sugieren otra posible etiología de la trombocitopenia. Incluso si hay anemia, se puede relacionar con la gravedad de la hemorragia. Y en el frotis, que es lo que vamos a observar, hay que valorar la formación de plaquetas, así como otras líneas celulares. Y podemos buscar acúmulos plaquetarios como una pseudotrombocitopenia, como vemos acá, todas estas son plaquetas. Y también vamos a ver que las demás van a estar disminuidas en cantidad. Con morfología y tamaño normal, incluso pueden observar macroplaquetas. Entonces, ¿qué es lo más importante? Buscar ausencia de plaquetas o en su defecto acúmulos plaquetarios que nos orienten hacia el diagnóstico de una trombocitopenia autoinmune. Vemos que el tratamiento varía en niños y en adultos. En primera instancia, obviamente, para los niños, vemos que cuando no se diagnostica hemorragia o con hemorragia leve, solo se da observación. Cuando ya es más agresiva esta hemorragia, pues ahora sí se puede dar inmunoglobulina intravenosa, 1 gramo sobre kilo, o si no, corticosteroides como la prednisona. Y en los adultos se da el tratamiento cuando las plaquetas sean menor a 30.000, aún si no presentan hemorragia en mucosa. Entonces el factor o el corte siempre va a ser a partir de los 30.000 plaquetas. Si la cuenta es de más de 50.000, no se le da nada, se va a su casa. El tratamiento en adultos es con dexametasona o con metilprednisolona, entonces también son esteroides. Y en caso de recaída se puede aplicar incluso un segundo ciclo. En segunda línea en niños, entonces, por ejemplo, vemos que si tiene anticuerpos antivirales positivos, se puede dar hidroxicloroquina. Esto quiere decir que tu trombocitopenia es secundaria a lupus. Entonces, por eso tienes que tratar el lupus para que puedas tratar esta enfermedad. Y se recomienda utilizar con precaución el danazol y no utilizar interferón alfa. Entonces, mucho cuidado con esas segundas porque te pueden aparecer incluso en las opciones del ENAM. Los agentes inmunosupresores se recomiendan en adultos cuando no hay respuesta a terapias previas o que requieren dosis altas de corticosteroides. Y en adultos con la trombocitopenia persistente se puede utilizar rituximab. Con esta presencia de comorbilidades importantes se contraindican otra terapia de segunda línea. Entonces, en niños la segunda línea puede ser hidroxicloroquina, inmunoglobulina
corticosteroides y hidroxicloroquina. En adultos ya vimos que son corticosteroides, segunda línea rituximab y tercera línea, también en niños, esplenectomía. Vemos que está indicada en pacientes, por ejemplo, pediátricos que tienen intolerancia o son refractarios al tratamiento médico con esteroides, inmunoglobulinas e inmunosupresores, como vimos, como el danazol. También ante hemorragia que pone en riesgo la vida, a petición del familiar incluso, se puede solicitar, y en paciente con mala calidad de vida a pesar de haber recibido todos los demás tratamientos previos que quizás sí le estén funcionando, pero su calidad de vida por las infecciones o por los efectos secundarios de los tratamientos pues no valen la pena. Y aquí se puede utilizar incluso la esplenectomía. En el adulto, vemos que por ejemplo, si no tiene contraindicación quirúrgica o comorbilidades que incrementen el riesgo quirúrgico, se prefiere la esplenectomía en pacientes como como terapia segunda línea, o sea, no te funcionan los corticosteroides, adiós vas. Y vemos que se tiene que realizar con un cirujano con experiencia y de preferencia por vía laparoscópica. Y lo más importante, administrar profilaxis de vacunas contra neumococo e influenza. Pregunta que siempre se hace en el ENARM en caso de que estamos revisando esplenectomía y aprovechamos para verlo también, en este caso que se da como tratamiento de segunda línea. También hay que dar terapia antibiótica y antitrombótica. Este es nuestro pequeño algoritmo. Recordando otra vez los tratamientos de primera línea: niños, inmunoglobulina IB 1 miligramo sobre kilo y adultos dexametasona 40 miligramos al día. Vamos a revisar el algoritmo donde tenemos, entonces vamos a revisar el algoritmo que se refiere al tratamiento de la trombocitopenia. Tenemos un paciente de trombocitopenia y tiene menos de 16 años, entonces vamos a ver si tiene manifestaciones hemorrágicas. No las tiene, o sea, no tiene sangrado de encías, ni ningún otro lado, ni púrpura, pues se deja en observación, o sea, solo sabemos que tiene ese diagnóstico. Si sí lo tiene, será el tratamiento de primera línea. Ahora, si las plaquetas están mayores a 100.000 en solo 3 meses, ya remitió y se queda en observación. Si no, se clasificará como TIP persistente. Entonces hay que saber aquí, si ya tiene manifestaciones hemorrágicas después de un tratamiento, pues sería el tratamiento de segunda línea. Si se elevaron las plaquetas a más de 12.000 en 12 meses, otra vez vigilancia. Si no, ya es una TIP crónica. Y esa TIP crónica requiere repetir el tratamiento de segunda línea, que en el caso de los niños ya vimos que era con corticosteroides. Si se elevan las plaquetas a más de 100.000, se va a vigilancia. Si no, se puede valorar tratamiento de tercera línea, que ya sabemos que es esplenectomía. Por el otro lado, si en un inicio mi paciente no tenía manifestaciones hemorrágicas, pero después de 3 meses ya las presenta, entonces se le da tratamiento de primera línea. Si se elevan a más de 10.000 en 12 meses, pues se le da vigilancia. Y si no, pues obviamente se clasifica como una TIP crónica. Por el adulto, pues es más de lo mismo. Tenemos un paciente con trombocitopenia mayor de 16 años y le vamos a ver en el adulto las plaquetas. En el adulto sí se ve por las plaquetas. En los niños es pura clínica. En los adultos, las plaquetas son más de 20.000. Si sí, se va a observación. Si no, entonces tratamiento de primera línea. Que recuerden, en los adultos, primera línea es corticosteroides. Las plaquetas suben a más de 100.000 en 3 meses. Sí, pues entonces se clasifica como que ya remitió y se va a observación. Si no, otra vez tenemos una TIP persistente. Se le da el tratamiento de segunda línea, ¿no? Que puede ser otra vez corticosteroide, o si no, se le puede dar otro tipo de tratamiento. Bueno, ya está. Entonces, si no se eleva a los 12 meses, se clasifica como crónica también, se repite el tratamiento de segunda línea, y si eleva, pues se va a vigilancia. Si no, otra vez consideramos la esplenectomía. Y eso es todo por el día de hoy. 3 temas muy importantes, fundamentales para valorar la parte de alteraciones de la coagulación en el módulo de hematología. Con esto terminamos el módulo de hemato y ya nos veríamos en siguientes clases para empezar a revisar los temas de nefro. Entonces, ya saben, síganos en las redes sociales, seguimos subiendo material y suscríbanse para estar atentos